El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10 en la mañana, muchas gracias, muchas gracias. Mi querida amiga Natalia Delec me escribía a propósito del tema de los ciclistas, ¿no? Yo les decía esa parte de la resolución del alcalde metropolitano, donde se señala que para el caso de las actividades deportivas en las cuales sí se puede asegurar un distanciamiento, se permite o se va a permitir no utilizar mascarilla. Pero claro, me decía Natalia, por ejemplo, cuando se hace bici urbana, y te paras en los semáforos, hay mucha gente y a veces no es posible el distanciamiento. Allí sí toca usar mascarilla, ¿no? Claro, hay que, digamos, ya va a depender un poco de cómo maticemos nosotros las cosas. Ya también depende de nosotros. Ahora sí ya depende de nosotros. Depende de nuestro sentido común, de cómo nosotros nos manejemos en torno a la situación, a la situación sanitaria que estamos enfrentando, de que mantengamos nuestro propio cuidado, nuestras medidas de restricción en la casa. Así que también depende de nosotros de cómo lo estemos manejando, ¿no? De cómo lo estemos manejando. A propósito de esta inquietud que nos señalaban. Por acá también nos preguntaban, estamos tratando de contactarnos con nuestro primer invitado, pero tenemos dificultades con el audio de nuestro primer entrevistado. Nos dice don Fabián Echangoluiza, saludos desde La Tacunga, si de pronto tenemos alguna noticia sobre... se me perdió el mensaje. Por aquí tenía el mensaje sobre los juegos mecánicos, me parece que decía, aquí está, sí. Sobre los circos y los parques de atracciones mecánicas, como juegos mecánicos, por favor, nos decía. No tengo información sobre eso. Estimado Fabián, va a depender de lo que diga cada municipalidad. Seguramente el COE nacional va a emitir algún tipo de normativa macro en el uso de sus atribuciones, pero ya por fuera o ya sin estado de excepción. Ojo con eso. Depende de cada municipalidad. Por ejemplo, cada municipio tiene la posibilidad de regular el tránsito, el transporte terrestre y la movilidad. Cada municipio, por ejemplo, se encarga de controlar el uso del espacio público. Esas son atribuciones municipales. Depende de cada municipalidad. Seguramente lo que resuelvan en Guayaquil no será igual a Quito, lo de Quito no será igual a La Tacunga, lo de La Tacunga no será igual a Pujilí. Pero me parece una muy buena pregunta. Les recomiendo a cada uno de ustedes estar pendientes de lo que resuelvan las autoridades en sus respectivos cantones. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que debería pasar a partir de lunes. Corresponde cuidarnos, tener las medidas de bioprotección, de bioseguridad, pero ¿qué pasa con la infraestructura de salud? Que ha sido uno de los temas que mayor preocupación ha generado. La infraestructura de salud pública, ¿qué pasa con el IES y uno de sus hospitales emblemáticos, el Carlos Andrade Marín? Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, vamos a conversar ya con Roberto Ponce, él es coordinador de calidad del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, para conocer qué es lo que va a pasar, cómo va a funcionar la atención luego de que finalice el estado de excepción. Bienvenido, buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación y buenos días para todos los que nos escuchan esta mañana. Muchas gracias a usted por atender esta entrevista. Bueno, la pregunta está hecha. Una vez que termine ya el estado de excepción, ¿cómo va a funcionar la atención en el HCAM? ¿Cuáles van a ser los protocolos de bioseguridad para evitar también los contagios de coronavirus? Bueno, tenemos que partir de una situación. La pandemia no ha terminado. Nuestro hospital aún sigue siendo un hospital de atención para pacientes con COVID-19. Si bien es cierto, estas últimas semanas hemos visto una disminución bastante importante de las atenciones que damos en emergencia y que conducen a una hospitalización, pues no es menos cierto indicar que las unidades críticas aún siguen siendo congestionadas. Esto de alguna manera a nosotros como hospital de tercer nivel de la seguridad social nos determina una limitación por cuanto nuestra cartera de servicios, nuestra especialidad de alta complejidad, muchas de ellas determinan que cirugías, por ejemplo, requieran unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, consideramos que es importante que el Hospital Carlos Andrade Marín se vuelva a reactivar con su cartera de servicios y empiece a atender a esa población, pues que durante la pandemia no hemos podido atender. Es por eso que hemos trazado un plan que le hemos denominado Atención Post Pandemia HCAM,
en la cual nosotros queremos ya empezar a dar atenciones a nuestra población no COVID y obviamente mantener una pequeña disponibilidad de hospitalización COVID y obviamente cuidados intensivos que no podemos desatender. Es por eso que hemos pautado, por ejemplo, en la consulta externa, retomar, o sea, continuar con la teleconsulta como un mecanismo de atención de consulta externa. Durante este tiempo que hemos estado en semáforo amarillo, nos ha dado buenos resultados. Hemos alcanzado un 80% de atención de la consulta externa, de la cual un 60% se ha dado a través de teleconsulta. De esta manera, nuestros pacientes no han estado desatendidos. En el área clínica se ha podido entregar medicamentos y se ha podido realizar exámenes de laboratorio de imagen de acuerdo a la necesidad del médico. Entonces, ustedes conocen, nuestro hospital es un hospital que tiene una infraestructura de 50 años casi. No disponemos de amplios espacios como para poder garantizar el espacio, el distanciamiento de pacientes de más de 2 metros. Entonces, eso ha obedecido que tomemos la decisión de que en las áreas clínicas nos vamos a mantener a través de teleconsulta o telemedicina. Doctor, el esquema de atención para los ciudadanos que perdieron sus turnos o que sus citas fueron suspendidas por el tema de coronavirus, ¿también van a ser de manera de teleconsulta? ¿Cómo está establecido para aquellas personas que necesitan reagendar también? Sí, precisamente toda esta semana nosotros estamos trabajando con la unidad de atención al cliente y todo el área médica para definir aquellos pacientes que ya tuvieron sus atenciones meses atrás y aquellos que no pudieron ser atendidos para que los profesionales se vuelvan a comunicar con ellos, vuelvan a determinar si es que la atención a través de teleconsulta o telemedicina, en este caso, es la precisa para sus patologías. Si es que ellos denotan que los pacientes requieren una atención ya de tipo presencial, con exámenes de laboratorio, de imagen, pues ellos nos pasan a nosotros, atención al cliente, un listado para nosotros de forma ordenada ir agendando a los pacientes en hora y día determinado, evitando obviamente conglomeraciones. Entonces, nuestro pedido a todos los usuarios y pacientes del HCAM es que no tienen que venir al hospital, tienen que esperar que un profesional se comunique con ellos y de esta manera recibir una atención y definir si el paciente puede ser atendido a través de este medio digital o a su vez, pues el paciente acudiría al hospital para que reciba su atención de forma presencial, pero ordenada y velando con toda la bioseguridad que el caso lo necesita. ¿Ustedes en promedio cuántas llamadas, atenciones, verificaciones realizan de vía telemática? ¿Por qué le pregunto esto, doctor? Porque seguramente las personas están necesitando esta atención médica y van a esperar esta llamada telefónica, esperar este contacto por parte de los médicos del IES, del HCAM. Entonces, ¿cómo más o menos está funcionando esta dinámica y cuántas atenciones están realizando como para que la gente sepa que sí, en efecto, se les va a contactar? Sí, aquí también tenemos que hacer hincapié en una situación. Durante la época de la pandemia, nosotros llegamos a tener 7 salas COVID y muchos de los médicos, pues, fueron parte de esta atención, lo cual hizo que disminuya circunstancialmente la disponibilidad de talento humano para poder garantizar al 100% la consulta externa. Hoy por hoy, nuestro reto precisamente, y hemos trazado estrategias para ir cerrando de manera paulatina las salas COVID y que estos médicos retornen a sus actividades diarias, como en este caso, por ejemplo, la consulta externa. Nos hemos manejado también con un gran porcentaje de pacientes que han sido catalogados como, profesionales que han sido catalogados como vulnerables y son ellos quienes nos han estado dando al 100% a la consulta externa. El Hospital Carlos Andrade Marín, para que usted tenga una idea, atendemos alrededor de 2.000 a 2.500 atenciones diarias de consulta externa. Nosotros hemos alcanzado ya casi las 2.000 atenciones a través de telemedicina. Entonces, es un porcentaje bastante alto de pacientes atendidos. Sin embargo, aquí también hay que puntualizar y que las personas que nos escuchan y son usuarios del hospital lo tengan en cuenta. Nos hemos manejado a través de pacientes del área clínica. Tenemos alrededor de 42.000 pacientes que han sido atendidos durante
esta pandemia a través de teleconsulta y un gran porcentaje también de pacientes que requieren atención de forma presencial y que han venido al hospital, por ejemplo, cito a los pacientes oncológicos, los pacientes post-trasplantados, aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, entre otras. Ellos, obviamente, por su naturaleza de su enfermedad, no pueden recibir una atención a través de teleconsulta y ellos sí han sido agendados de forma ordenada en el hospital para evitar riesgos de contagio. Entonces, obviamente, ¿cuál es nuestro segundo plan? Mantener esta atención. Como les digo, hemos atendido prácticamente al 80% de pacientes. Entonces, la idea es atender a todos de forma ordenada, pero aquí hay que hacer un hincapié que va a pasar con las áreas quirúrgicas. Como manifestaba al inicio, nuestro hospital, muchas de las patologías que atienden en el área quirúrgica requieren cuidados intensivos. Entonces, esta reapertura de la parte quirúrgica va a ser un poco más lenta y más progresiva. Desde el día lunes vamos a iniciar con aquellas patologías urológicas y oftalmológicas que estuvieron represadas en cirugías. Entonces, de igual manera, nosotros llamaremos a los pacientes de forma ordenada para poder ir planificando las intervenciones quirúrgicas y obviamente nuestro enfoque es que no poner en riesgo a la población ni tampoco obviamente a los profesionales. Entonces, aquí yo llamo a la conciencia, a la concientización de todos nuestros usuarios para que en una llamada no acudan innecesariamente al hospital, ya que pueden ponerse en riesgo aún con la pandemia que sigue vigente. Doctor, tenemos una pregunta de nuestro colega Winnie Flores. En caso de los pacientes crónicos y que reciben medicina del IES, ¿cuál es el protocolo para que reciban su medicamento? ¿Qué hacer? Ya, pues yo voy a hablar por el Hospital Carlos Andrade Marín. Sabemos que el IES tiene muchas unidades de segundo nivel y de primer nivel y considero que cada una debe tener su estrategia montada. En caso al Hospital Carlos Andrade Marín, nosotros incluso hemos desarrollado una actividad importante que es llevar la medicina a los pacientes, a provincias. De esta forma tampoco hemos desatendido a aquellos pacientes portadores de enfermedades crónicas o catastróficas que viven en provincia. A través de la Dirección del Seguro de Salud se ha canalizado y las unidades de todas las provincias nos canalizan el listado de pacientes que requieren medicamentos. Nosotros hacemos una verificación, una validación con los profesionales de la salud y canalizamos este medicamento a las provincias. De forma igual, a aquellas personas que viven en Quito y sus alrededores y que requieren su medicamento, les hemos dado la opción, si son pacientes vulnerables, que no acudan ellos, acudan sus familiares, por tanto, obviamente, la cédula del paciente y su cédula de identidad. Para estos pacientes también se está haciendo a través de teleconsulta. Nuestro sistema informático AS400, en donde reposa toda la información clínica del paciente, nos permite identificar a aquellos pacientes que ya hemos entregado la medicación y que requieren una nueva entrega. Entonces, esa es la tarea que los médicos están desarrollando hoy por hoy, e identificar a aquellos pacientes que requieren un nuevo tratamiento o aquellos que necesitan un control para hacerlo a través de este mecanismo. Doctor, quisiera saber cómo está la ocupación en el hospital, cuál es el porcentaje de ocupación en las camas, también cómo se encuentra la unidad de cuidados intensivos del hospital. Ya, bueno, como les manifestaba en un inicio, nosotros teníamos nuestro hospital tenía 595 camas, era nuestra disponibilidad como una unidad de tercer nivel. Durante la pandemia nos condujo a hacer un cambio radical en el hospital y lo convertimos en un hospital COVID y un hospital no COVID. Entonces, teniendo prácticamente 153 camas para las unidades COVID y 289 para las unidades no COVID. Hoy por hoy tenemos una ocupación casi de 100 camas en pacientes COVID, o sea, prácticamente se han disminuido circunstancialmente los pacientes. Entonces, eso ha conducido que nosotros vayamos liberando un poco los espacios COVID para transformarles en unidades no COVID y obviamente aprovechar de hacer toda una redistribución en nuestra área de hospitalización. Entonces, podríamos decir que en este momento, pues, no tenemos ya prácticamente el 50% de camas que nosotros les otorgamos para los pacientes COVID, en este momento están desocupadas y muchas de ellas ya están habilitadas para los pacientes no COVID. Sin embargo, el área crítica sí está prácticamente en un 100% de ocupación. Aún no podemos decir que... ¿No hay espacio entonces al momento en las unidades de cuidados intensivos, doctor? No,
No, por lo general, diariamente hemos visto que apenas se liberan una cama, pero inmediatamente esta cama es ocupada. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque recordemos que nuestro hospital es un hospital de referencia nacional, entonces nosotros también estamos recibiendo aquella demanda de pacientes de cuidados intensivos de provincias, de la zona norte, de la zona centro del país, situación casi como la que vive Guayaquil, igual las unidades de cuidados intensivos están congestionadas precisamente no por la demanda propia de la ciudad, sino también de las otras provincias del país. Doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo ustedes están preparados para un posible incremento de pacientes o de contagiados una vez que termine el estado de excepción y que se relajen las medidas? ¿Están preveyendo esta situación? Sí, o sea, aquí como subsistema IES se ha trazado obviamente estrategias muy grandes para prever un posible rebrote de los pacientes. El hospital IES Quito Sur sigue siendo el hospital centinela y el de manejo inicial de la patología COVID. Ellos mantendrán su atención como hospital COVID hasta final del año, en el cual se prevé que posiblemente exista un rebrote. De igual forma, nosotros como Hospital Carlos Andrade Marín no cerraremos totalmente la atención COVID, dejaremos un área para atender a los pacientes. Esperemos que no se dé este rebrote que se planifica epidemiológicamente y obviamente de presentarse de la misma forma como fuimos habilitando en estos meses pasados, pues nos tocará hacerlo. Sin embargo, el Hospital Carlos Andrade Marín no dejará de atender pacientes COVID, pero obviamente vamos a dar más importancia, más atención ya a nuestros pacientes que requieren atenciones propias de nuestro nivel de complejidad. Doctor, ¿cómo están en tema de insumos? ¿Cómo se encuentran al momento? ¿El personal médico sí cuenta con lo necesario para tratar las enfermedades, para luchar contra el coronavirus, sobre todo el que está en primera línea? Sí, para nosotros como hospital esto ha sido una prioridad bastante grande, pues hemos dispuesto durante todo este periodo de emergencia sanitaria los equipos de protección personal para todos nuestros médicos, enfermeras, el profesional de la salud, el profesional, aquellos trabajadores incluso que hacen temas de limpieza. Y para nosotros nuestro recurso humano es lo más importante y cuidamos y velamos de su integridad. Entonces estamos con los insumos abastecidos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces, dada la crisis y la gran necesidad que se ha dado a nivel mundial, no solamente del país, ha hecho que a veces se reduzcan estos stocks, pero inmediatamente se han tomado alternativas y estrategias para que el hospital no quede desprovisto de todos estos insumos. Muchas gracias, doctor Roberto Ponce, coordinador de calidad del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, por este diálogo, por esta entrevista con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a usted. Estábamos conversando con Roberto Ponce, coordinador de calidad del HCAM. Nos ha explicado entonces que la consulta externa va a seguir de manera de teleconsulta. Por favor, hace el llamado también a los ciudadanos a no acudir al hospital y que se esperen a que se comuniquen las personas, los profesionales de la salud con ellos. Ya van a hacerlo de manera ordenada, es lo que nos ha señalado en esta entrevista. 7 de la mañana con 29 minutos. Regresamos a nuestros estudios.